Buenos días, tengan todo hoy, día 28 del mes 5 del 2022. Vamos a tener una pequeña convención de la palabra del Señor, de lo que Él nos garantiza, contrario a lo que las ciencias están indicándole a las personas, que en la apocalíptica que les presentan, están hablando de una destrucción de la tierra. Están hablando de que la cuestión de las bombas atómicas esa iba a destruir el mundo, la civilización, pero que Dios nos está diciendo que no, que Él la fundó sobre sus bases y que no sería jamás removida por nada ni nadie. Entonces lo que Dios fundó esta tierra, la fundó para siempre y para que siempre la habitase el hombre, pero no los partidos estos que hoy hay en día, mintiéndole totalmente a los pueblos, porque sépase que todos los que están hoy en las religiones y en las políticas están mintiéndole a Dios, son mentirosos, puesto que no atienden correctamente las palabras que están expresadas en las escrituras, no las estudian, no hacen separación, porque como digo yo, puesto que la escritura habla muchas cosas. Si a Mashiach, el que puso Roma como Cristo, por cuestión de la gramática, se dijo esas palabras. Pedro lo anunció, Isaías lo anunció. Hay libros que no se anuncian una cosa, pero anuncian otra. En profeta dice una cosa y en otro profeta se dice otra, en el otro se confirman todo lo que dicen los profetas, puesto que Mashiach lo confirmó cuando dijo: yo no vine a abrogar ningún profeta ni la ley. El Señor prueba para ver si están en la ley las personas. Y esto es una cosa que se debe entender. Mashiach dijo que como los tiempos de Noé serían los tiempos de la segunda venida de él. Se dice en las escrituras que el reino de Dios visible, como digo yo, es normalmente visible en la tierra. Es decir, que las personas, a Mashiach viene a gobernar en vida normal, en la que tenía este mundo. Después que este mundo pase un diluvio de fuego que va a pasar. Todo el mundo entiende eso, pero no va nadie a irse para el cielo. La Mashiach cuando venga no dice que va a ir para el cielo. Eso es una actuación que se dijo allí en las escrituras por medio, bien que lo hayan disfrazado, porque Dios le dio oportunidad al enemigo. Allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el Señor muestra que Él autoriza al enemigo, el espíritu de la equivocación, el autor del principio de todo mal. Él lo autoriza para que Él represente palabras suyas, pero en falsedad. En falsedad.
porque eso es lo que Dios quiere y Él entiende para hacer una comprobación. Si la prueba, como yo les he dicho anteriormente, en, en Deuteronomio 13:3, el Señor haría prueba. Lo dice también en Corintios. Continúa la firmeza de la palabra de Dios, de lo mismo que se dijo anteriormente. Pero es que hay veces que hay títulos y reversos, que los versos que hablan de ese verso en otros libros lo dan con la sutileza de la maldad de la falsa formación del hombre para creer a Dios falsamente. Porque si no es así, no viene el fuego. Dice que el fuego haría la prueba. Amén. Si los jóvenes, aquellos que anegadamente estaban en la palabra de Dios totalmente, los 3 jóvenes hebreos, y en el fuego no se quemaron. Cuando venga un fuego general, el de Dios, sobre todo el mundo, porque un diluvio de fuego, sobre todas las naciones, sobre todas las tierras, Dios va a quemar todo lo que hay sobre ella. Todo se derretirá, los edificios, los autos, las calles, todo será destruido en un abrir y cerrar de ojos, es decir, que repentinamente con un gran estruendo. Pero las personas piensan que la tierra va a desaparecer, pero la palabra de Dios hay que entenderla, que Él dice que lo que va a limpiarla con esa actuación, como los días de Noé, la limpió por medio de un diluvio de agua, y dejó una familia solo que entendió, el Señor observó que había una justicia en él, una fidelidad, y lo aprobó y lo hizo ser una construcción a medida que Dios le enseñó. Y ya ustedes saben la historia, en un monte que ni agua había, y la gente se burlaban, y estuvo así mientras estuvo haciendo el arca en ese tiempo largo. Tuvieron tiempo de desligarse de la falsa fe, de los credos esos que tenían, que creían muy profundamente que Dios era así también, con esa falsedad idólatra y muchas cosas más seguro que se hacían deliberadamente, como se está pasando hoy en día. Por eso dice como los tiempos de Noé. Y vamos a leer que así mismo sucede, que consienten con esas acciones. Pues como yo les vengo diciendo, vamos a leer el Salmo 104, verso 5, donde lo que estoy hablando, Dios lo está diciendo ahí. Léelo ahí. Salmo 104, verso 5. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. ¿Qué piensa? Muchas veces ustedes saben que hoy en día ustedes saben que la ciencia dice que posiblemente la Tierra se va a desaparecer, que van a una serie de iglesias dicen que van a salir a los aires, a recibir al Señor en el aire, va a levantar la iglesia y abajo ¿qué va a quedar? Un charco de agua, un fuego. No, el fuego hará la prueba. Eso es lo que entiendo yo, lo mismo que dice que pasaría las cosas, los elementos, todo ardiendo, pero la tierra no va a perder, no se va a desaparecer como vemos que hay
aerolitos de esos que vienen, grandes y chiquitos, andan por ahí por el espacio, y piensan que de esa manera los científicos piensan que así como hay eso, seguramente que son destrucciones de otros planetas igual que de la Tierra, y que por eso piensan que la Tierra se va a desaparecer. Pero están equivocados, y equivocadas las iglesias que piensan eso, y que van a hacer un arrebato, un rapto. Dios no hace rapto, Dios no hace arrebato. Está comprobado en las escrituras. Dios toma a los que es suyo, a Machías, a Elías, a los que se han fundado en distintos lugares y en distintos tiempos, en distintos momentos, y han sido fieles, y Dios los ha transportado. ¿Dónde están? En algunas de las moradas de Dios. Físicamente no pueden estar en el cielo donde radican los espíritus de Dios, donde dice Dios y los espíritus, puesto que ellos tienen sangre y carne. Pues entonces están en una de las moradas. A Mashiach lo dijo, hay muchas moradas y voy a preparar lugar para vosotros. Ya lo preparó. La palabra de Dios es la que nos prepara para estar en la morada de Dios. Por eso es que es la prueba. Si no es así, no piensen en otras cosas, en otras fantasías. No, señor. Piensen en la realidad. Dios va a hacer la prueba. ¿Cómo? Con fuego. Las personas que no se han de quemar en ese momento, porque no va a pasar un milenio ni nada de eso. Todas esas conjeturas que ha hecho el enemigo, metiendo doctrina, desviándose de la doctrina de Dios. Porque ahí, como yo les dije en 2 de Tesalonicenses 3, Dios los entrega a operación de error, a espíritu equivocado. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. ¿Pero por qué Dios hace eso? Para probar la fidelidad. Porque la permanencia con Él hay que ser como eran los profetas, fieles con Dios, como fueron los jóvenes hebreos. Ahí está la señal dada ya. Si nosotros cumplimos con los pactos de Dios, bueno, el pacto en el sentido general, su palabra, no va a pasar nada. A los fieles no le va a pasar nada. Vamos a leer, vamos a decirle unos cuantos versos que lo copien sobre la situación de la tierra. Dice el Salmo 37, 9, 11, 22, 29, 34. El Salmo 115, 16. La tierra hizo Dios para que el hombre la habitase para siempre. Estos versos contradicen a lo que posteriormente se dijo, pero es que el mismo Dios lo entrega al espíritu de error. Y este espíritu de error sabemos todo, que es el que inculca, influye en la mente de los hombres para que se troque la palabra de Dios. Pero si Dios está contigo, si Dios te corrobora,
Entonces, ¿qué pasa? Que puedes entender todas estas cosas y no te desvías, porque el Señor lo dijo, yo no os dejaré ser tentados más de lo que podáis sobre, Llevar, ¿no? sobrellevar. Hay que buscar estas frases que están entrelazadas y dichas, los dichos del Señor, hay que cumplirlo todo. Él lo dijo. Todo en Isaías 55:11. Lee Isaías 55:11 para que las personas buscan que lo que estoy hablando es propia palabra de Dios. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Amén. Esos son dichos del Señor. Si el Señor dice, nos está educando en su palabra correctamente. Si Él no se encuentra haciendo así, tenemos fidelidad y el fuego que hará la prueba no nos quemará. Dios lo hará. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él dijo que iba a estar allí 400 años, ¿verdad? Ustedes lo leen. Ahí está en la escritura. Y Dios hizo una separación, hizo una columna de fuego y no podían pasarla las tropas egipcias, no la podían pasar para que Israel tuviera que virarlo para ser esclavizado en Egipto. En aquellos tiempos se esclavizaban a la gente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Y Dios hizo una separación. Ellos pensaron, que es una escritura, los egipcios, ellos pensaron de que ellos estaban acorralados contra el mar ahí, el mar, el, 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 el mar rojo. Y entonces ya Moisés sabía, porque le dije, ustedes van a ver la mano de Dios, ustedes van a conocer más todavía de los milagros del Señor. Él sabía ya que Dios se lo había ordenado ya, que lo dirigió hasta allá. Le dijo, di que se abra. Y inmediatamente el océano se abrió todo completamente. La ciencia no se puede explicar eso, pero es que la ciencia de Dios es superior, es activa y repentina, sucede. Abrir y cerrar de ojos están diciendo como una mínima cosa de que un pestañazo que el hombre tenga, que es un tiempo mínimo de segundos, no es de segundos, de fracción de segundo. Inmediatamente el pueblo pasa por las dos columnas de agua, entre las dos columnas de agua hay vestigios de que ahí hubo una tropa que se hundió ahí en el Mar Rojo, que quedan todavía restos ahí
Los carros, las ruedas y esas cosas. de los egipcios. Dice que entró, dice que entró el faraón con su ejército y cuando ya Israel puso los pies afuera de donde es el límite del mar, ahí el agua Regresó y ¿eh? el agua regresó, la El hizo agua regresar. retornó como espacio primero, normalmente, y todos esos carros, caballos, ejércitos, faraón, todo el mundo quedaron ahí en el mar. Así lo dice la palabra santa. En los salmos se explica bien que fueron, todos quedaron ahí. En los últimos tiempos va a haber una persecución también de los gentiles grande. Viene una persecución grande, o sea, a querer destruir a Israel completamente. El modo en que Dios determine la situación no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se hará. Hay determinaciones de palabras que te dicen que va a suceder. Se seca el río de Éufrates para darle paso a los reyes de los dientes. Entonces, si esto hoy en día vemos que hay un lugar donde ya por los pies normal pueden pasar gentes, no hay asunto climático ni nada de eso. Eso es otra situación, pero que Dios lo hace. ¿Para qué? Para darle lugar a toda esa gente. Yo no sé si es el Putin ese, porque dice que el oso eh, habla de la palabra, habla de la situación de Agot y Magot, y son situaciones de lugares de terreno también, y está señalado Rusia. Muchos lugares están, Togalma, Turquía, hay muchas señalamientos que, que van a venir una grande tropa. Yo pienso que quizás ellos pensarán, bueno, si ellos piensan, si Israel piensa destruirnos con bomba atómica, nosotros lo puede hacer, pero a la vez se va a destruir a ellos también por la irradiación. Entonces diría yo que podrían pensar eso, porque hay que pensar que de alguna manera va a suceder. De poder venir para querer sacar, y díganme ustedes que un ejército enormísimo que pone la China, que pone Rusia, que pone la India, que ponen todos los aliados del diablo para querer destruir a los hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque está garantizado que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo así. Y la palabra de Dios es infalible, no se puede discutir y es firme. Pero a su tiempo llegará. El momento, hay momento para todo, hay tiempo para todo. Es igual que una persona tiene tiempo para comer, tiene tiempo para dormir, tiene tiempo para bañarse, tiene tiempo para vestirse. Igual. Los meses, distintas épocas, distintas acciones, frío, invierno, calor, todo eso. Todo hay tiempo para todo. 9 meses de la preñada para que la mujer pueda parir. Y bueno, todo, los animales, todo tiene su tiempo. Esa fe la que no tienen los pueblos, no la van a tener. Incluso los religiosos. Porque van a estar equivocados, van a seguir equivocados como los tiempos de Noé. Así lo dije. Así yo voy a decir una cosa aquí, que he escrito.
en lo que yo, desde los tiempos mozos míos, de 17, 18 años, por ahí, tenía este entendimiento. Él dice, en los tiempos de mi mocedad, les decía que que el catolicismo y el comunismo son uña y carne. Son uña y carne. ¿Sabes lo que es la uña? ¿Eh? La uña del dedo y la carne. Ahí. Pero que son uña y carne, este es el sentido. Ahora, no solamente es la religión católica, es la religión de la China, el budismo, el del hinduismo, el islamismo. No se va a salvar nadie. E incluso en el pueblo de Dios va a ser registrado, porque dice que hay prueba. Ahora, de todas las naciones, aquel que ha querido entender un verdadero o una verdadera situación de la palabra de Dios, sea chino, ruso, americano, sea del pueblo que sea, a esa persona el fuego no lo dañará. Y habrán mucha gente de naciones salvas, Amén. no el cristianismo católico, que todos los cristianos que hay hoy en día, evangelistas, todos, son católicos. Ellos no lo entienden así porque no conocen la palabra de Dios. Conocen una palabra mediatizada con el enemigo de Dios. Por eso Amachía dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso es que había mucha religión como en los tiempos de Noé, del diluvio de agua. Pero con el diluvio de fuego, ya Mashiach lo dijo, ese es el equivalente, la reciprocidad sobre lo que pasó y lo que dijo Mashiach que pasaría. No solamente lo hacen, sino que lo confirman. Cuando esto quiere decir que hoy en día se está confirmando por medio de las leyes de los hombres a las situaciones estas que están pasando y la están viendo como una cosa normal. Hasta lo casan con juzgado y todo a los enemigos. Vamos a leer ahí Romanos, ¿qué? A ver, el 13 adelante, ¿no? Mira, a ver. ¿Qué capítulo? Verdaderamente vamos a ver la cuestión esta que está, que está hecha aquí, está dicha en la querella de Dios, está aquí justificando la situación que pasó en tiempos pasados, por lo cual será lo mismo en tiempos presentes. El Señor dijo en Malaquías 2:3. Vamos a leer Malaquías 2:3. Dice la escritura en Malaquías, capítulo 2, verso 3. No, pero léelo completo. El verso, ¿no? Ahí. Un momento. Entonces, en la escritura, Vamos a analizar correctamente lo sucedido ya en nuestro tiempo y que posteriormente en nuestro tiempo también se constituye eso sobre la sociedad cristiana, puesto que si no es así, entonces el fuego no viene.
Entonces los tiempos de Noé no existen. De no existir esta calificación que Dios está dando a lo que le llaman en el Antiguo Testamento, ahí en Malaquías. Si no está hoy en día tal así como es, no hay nada. No existen entonces muchas cosas. Entonces muchas palabras que Amachía digo son falsas. Venían falsos cristos, como pusieron ahí, falsos machías. Pero ¿dónde están? ¿Cuáles son? Tirándole a lo que otros que representan el diablo. No, es a lo que quieren representar la palabra de Dios que no la representan. Vamos a leer entonces correctamente esta cuestión en Malaquías 3, No, 2, verso 2, 3. 3, 2, verso 3. Malaquías capítulo 2, verso 3. He aquí yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Van para donde quiera que vayan. Van con la mala característica, eso de que ellos se creen, que ellos entienden, se entienden a sí mismos, porque por eso el Señor dice, es un estiércol. Se creen a sí mismos. Ahora, yo dije, lo que pasó vuelve a acontecer. De no volver a acontecer, no se cumplen entonces los tiempos de Noé. Vamos a leerlo en San Mateo 7, de 21 al 23. Dice la escritura en San Mateo 7, capítulo 7, el verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Aún diciendo, porque el Señor había dicho que los seguidores de él iban a echar fuera demonios, a hacer milagros, todas esas cosas. Pero que en los postreros tiempos iba a haber tanta confusión y tantas cuestiones de religiosas, que incluso el enemigo iba a actuar a nombre del Señor. Porque el Señor se lo iba a permitir, según se dijo ahí en Tesalonicense, cuando Pablo está hablando, son entregados al espíritu de error. Y estos tiempos, todos, para que fuese cumplida la palabra del Señor que dice como los tiempos de Noé, entonces está en espíritu de error. Porque se zafan quienes, los que comprenden, lo que hemos comprendido, la verdadera justicia, el verdadero evangelio, que tenía que ser predicado también en los postreros tiempos. Muchas iglesias estas anhelan ser como dicen, iglesia primitiva. En definitiva, como la congregación primitiva. ¿Por qué no ponen las cosas como son? Porque antiguamente eran congregaciones. En la casa de fulano, en la casa de mengano. Lean bien las escrituras. No, ponen iglesia. Todo con adversidad. No, señor. No, señor. Eso no es así. Porque si no, no se cumplieran los tiempos de Noé. Ese estiércol está
tendido también en el doctrinal de los postreros tiempos, todo lo que se calumnia la palabra de Dios, que Dios se cumple con lo que salió de la boca del Señor, con sus dichos, como yo les digo. Todo lo que salió de mi boca tiene que cumplir el propósito aquello para el cual yo lo envié. No que empiezan allá, no que los 10 mandamientos, que los demás, qué sé yo, a quitar la circuncisión, a quitar los alimentos de la comida y a comer los testigos de Jehová y catolicismo y todo el mundo, camarones, langosta, cangrejos, caracoles, un salvajismo sin nombre. ¿Es o no es la idolatría? ¿Es o no es los tiempos de Noé? Haciendo la gente lo que les daba la gana a nombre de Dios. En tu nombre hicimos esto, Dios le da potestad al enemigo para que haga esas cosas, para que pueda hacerlas, porque la puede. No le puso enfermedad a Job. No hizo serpiente igual que la que Dios hizo allá Con Moisés. con Moisés. ¿Cuántas cosas que no se dicen ni se escriben están dichas o están hechas? Que lo podemos entender por espíritu, porque probar los espíritus, los que son del Señor. Y los que hoy en día están rebeldes a las constituciones religiosas, que se están apartando de ellas, hay veces que aunque estén en ellas, están apartados, porque están confiando en la palabra propia de Dios y no en lo que está haciendo la religión. ¿Cómo te va a estar apartando los dichos de Dios? ¿Cuáles son los dichos de Dios? La circuncisión, el bautismo, honra a tu padre y a tu madre, no comas cosas inmundas. Ah, no, van a disfrazar y a mal contestar las cosas. En el lienzo de Pedro, mate y come, Pedro. Nunca ninguna de esas cosas ha entrado en mi boca, Señor. Cuando a Eliseo lo mandan, a Ezequiel lo mandan a comer, que cogiera el estiércol de la persona humana para que haga el asado o el caldo, lo que sea. Y el Señor dijo, tu siervo nunca ha comido, no ha sido inmundo, nada, cosas inmundas. Porque sí, Israel estaba castigado, pero dentro del pueblo de Dios estaban conceptos porque es Ezequiel. Sabemos todo que era profeta. Porque el pueblo puede haber, en una olla de frijoles puede haber muchos granos buenos, pero también hay algunos que no sirven y hay que apartarlos. Y hay una piedra, una mala semilla, todo eso hay que apartarlo de los frijoles. ¿Ustedes conocen todas esas cosas? De lo que yo quiero decirle. Pues entonces igual, el siervo no comía cosas contaminadas, ni Pablo, ni Ezequiel, ni Pedro. No llames tú común o inmundo lo que yo santificado. Pero el Señor le está hablando de la humanidad, no de los animales en sí, es una representación. Porque como Dios obra como Él quiere, no como la gente que opinen que debe obrar Dios. Porque entonces Dios va a obrar a medida de como la gente pueda opinar. Y Dios le dio la gana de opinar así, de presentar al romano. Lo presentó eso como gente también servible para el reino de Dios. Además, como yo lo he leído en otro, le he hablado en otro video, el número 15, 15 y 16, que Dios no hace excepción de personas, que la ley es para todos, que su palabra, lo que sale de su boca, es para todos. ¿Qué cosas habrán? ¿Un judío? No, señor, es un gentil.
Y todo el pueblo que estaba allí era israelita, que tenía eso, un semillero de gente que tenía Abraham. Todos fueron circuncidados. Y tenían que circuncidarse los hijos de esos sirvientes de Abraham, que no eran, que eran de los que él había comprado a Egipto y a que sea, porque Abraham tenía dinero, era riquísimo. Pero consideraba la palabra santa y la guardaba. Y todos tenían que estar circuncidados, porque salió de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios. Es de su palabra. Esa es la parte que hay que escoger, la parte que hay que analizar. Que porque en Levítico 11, que habla de los animales, en la otra que habla de la barba, pues la gente empieza a coger la barba y hacer taca, 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 hacerse un cirquillo. Yo tengo la barba así, pero la tiene a tu idea, no a la idea de Dios. Tú tienes un cepo y lo corta. El jardinero ve aparato y lo acomoda a su manera. Le hace una figurita, qué sé yo. Pero Dios no quiere que tú le hagas figura a la barba, puesto que dice que no te la dañes, no dañarás la punta de tu barba. Y al hombre le sale la barba, o 3 pelos, 4, 5, le sale. ¿Cómo entonces te lo vas a adornar? Si él no te dice que te lo adorne, no te lo adorne. Y si es lo del jardinero, de la saben, déjalo que crezca. Esa es la barba, es lo que quiere decir, déjala, no te picotees su punta. No te hagas rebajo, no te la pongas así porque es más bonita, ni así a tu más bonita tu idea. Para Dios más bonita es que tú te la dejes normalmente. Amén, gloria a Dios. Dispensen. Entonces, sucede que como los mismos tiempos, aquellos que ya estaban torcidos, los sacerdotes y los jueces haciendo lo que les daba la gana, que a Machías le echaba en cara. Cuando él venga, le va a echar en cara a los que se dicen que está en él. Porque se dicen, pero no está en él. Porque no existe la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que sale de su boca tiene que cumplir el propósito para el cual Él ha enviado. La circuncisión, el sábado, el Shabbat, esto y lo otro, todo mandamiento, todo. Tú eres agricultor, eres campesino, tienes que guardar la orden que Dios dio para los árboles, para cosechar. Si no cumple ese requisito, que te habló el profeta, ¿cómo tú vas a apartar el profeta si a Machías no lo apartó? Él vino a cumplir la ley y los profetas. Y debemos andar como él anduvo. Pues Señor, si él anduvo circuncidado, ¿cómo usted va a andar sin circuncisión? No, porque hay, qué sé yo, que una discusión que tuvieron, qué sé yo. No, nada posteriormente. Como dijo Pablo, si un ángel o nosotros predicamos otro evangelio de lo que ya se ha dado, sea anatema. Y te dijo un ángel del cielo. Ahora los ángeles que están aquí estorbando y disfrazando la palabra de Dios para hacerla a su manera, a la vez te está diciendo Dios, si tú le faltas a un punto de la palabra, de su ley, Dios te va a condenar todos los demás puntos. No importa que creas en sábado, no importa que tengas circuncisión, lo dijo ahí en Romanos. Que el gentil guardando la ley va a condenar al que tiene la circuncisión, que se dice que tiene la circuncisión. Ahora, si usted no es pícaro y no examina la palabra, la ley, usted no puede apartar la circuncisión.
como dice Pablo, los que no lo entienden, como dice Pedro, muchas de las epístolas de Pablo no la entienden y no la entiende ninguno. Empiezan a entenderla ahora algunos y se apartan de la contaminación de un falso evangelismo que hay. Y se tienen que apartar del catolicismo, del pentecostalismo, de las Sí, adventistas, todas las eso, instituciones de toda esa oscuridad religiosas. del diablo. Todas esas cosas que son el diablo las plantea ahí para que la gente por algún punto esté fallo con Dios. Y nosotros, los que estamos rectificando, tenemos que estar atentos. ¿Para qué sirve el Internet? Pues puede servir mayormente para que esto que yo estoy expresando, las personas las expresen. Que hoy en día tienen también las personas y los gobiernos autorizando cosas nefandas y por la ley de los hombres. Porque si las personas que representan las leyes casan a un hombre con un hombre, Un abogado, sí. ¿eh? Un abogado, pues Sí, un notario de eso. notario. Casan a la mujer con la mujer, casados ya. Eso va por la ley. Entonces, ¿qué sentido es el consentimiento? Ese, que ya hoy en día está torcido como el tiempo antiguo. ¿Por qué Dios eliminó por fuego a Sodoma y Gomorra? Porque había eso, una maldad acrecentada. ¿Por qué Dios elimina a los cananitas? Porque hay una maldad. Dice hasta que se cumpla su tiempo. Y no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento de religión tampoco. Será. ¿Y por qué yo dije lo que el catolicismo y el comunismo son uña y carne? Ustedes piensen, el catolicismo en su fuerza quiso eliminar a todos los que eran contrarios de ellos con los tribunales, con su ley de la, Inquisición. de la circuncisión, Inquisición. de la Inquisición, su ley de la Inquisición. En hoguera, todo que era un brujo el que venía con una verdad, hacía buena obra, que no era católico ni nada, era un verdadero evangélico, un verdadero seguidor de Amachía, porque no estaba constituido. ¡Pam! ¿Cuántos crímenes no cometió el catolicismo? ¿Cuántos no comete el comunismo? ¿Cuántos no cometen el islamismo, el budismo, el hinduismo? Que aunque estos cristianos son falsos, nada más que tienen el nombre de cristianos, los matan. Se matan unos a los otros. El islamismo tiene los chiitas y los sunitas y otra gente más. Y se matan unos a los otros. A Israel quieren despedazarlo. Dios dijo que iba a volver a Israel otra vez a vivir en la tierra que él le había prometido. ¿Y cuántos años tuvo en esa tribulación Israel fuera de la tierra? En exilio, sin tener derecho a la tierra. La tenían las personas que se dicen ahí, los ingleses, los que sé yo, los árabes, los otomanos, toda esa gente musulmana y todo, a tener la tierra que Dios le prometió a Israel.
y hay un agazapado sistema de los filisteos metido en Israel, queriendo gobernarse a Israel también, junto con todas las naciones hipócritas que van a ser destruidas. Pero sépase que eso no va a ser. La gente piensa, los evangélicos equivocados, piensan que Israel va a pasar una tribulación, que sea. Israel pasó la tribulación y no va a volver a pasar. Ahí en Nahum se dijo, Profeta Nahum. profeta Nahum, como yo les he hablado, que no va a pasar 2 veces la tribulación. Lo dijo un profeta. Y entonces los que están profetizando hoy en día, ¿quiénes son? Mentirosos. Más claro ni el agua, mentirosos. Muchos falsos cristos están predicando mentiras. Y por eso cuando dije ahí, no os conozco, en San Mateo 7, De 21 al 23. de 21 al 23. No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Ah, pentecostales. Ah, luteranos. Ah, bautistas. Ah, metodistas. Ah, Adventista. adventistas, hedionistas. No, 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 no. Ustedes todos son católicos y el catolicismo es la principal madre de todos ustedes. Ustedes son las hijas de la dejada, que han dejado el evangelio de Dios verdadero. Y algunos que quieren ser mesiánicos del Mesías tienen que rectificar los errores que les estoy diciendo que tienen. No hay Yahweh, no hay Jehová, no hay Jesús. Eso no existe. Está en la escritura escrito todo eso, pero es de la obra falsa. Está el rapto escrito, sí, pero eso no lo dijo Pablo. Eso se dice por voz del enemigo de Dios, que Dios le da oportunidad para que contradiga su palabra. Porque está dicho que Dios hará la prueba. Está dicho que la tierra es para siempre y a Mashiach cuando baje del lugar que está. Presentemente es el jefe supremo de Dios aquí en la tierra. Es el jefe supremo de Dios aquí en la tierra. Métanse eso en la cabeza, en su corazón. Si no hay ley de Dios en el corazón, no hay circuncisión tampoco, aunque esté hecha en la carne. Eso es Ezequiel, su profeta, 44:9. Todo el que esté con Israel, porque eso es lo que quiere decir. Pablo lo dijo. Todo el convertido es ciudadano de Israel, aunque tú eres cubano y estás en los Estados Unidos, naciste allá, pero tú eres cubano y estás en los Estados Unidos, ya eres ciudadano americano. Cuando te dan la ciudadanía, eres un americano, pero tienes también el que tú tienes doble nacionalidad, eres cubano. Y el del otro, la nación, y todos los judíos que han estado en diáspora son de distintas naciones, pero son judíos. Lo cual aquí los ortodoxos tienen que hacer reconvención y todas esas cosas. Gente que son tan iguales que ellos, que han venido sus parientes, sus parientes y sus descendientes de otras naciones, porque todos han sufrido diáspora. Todos esos ortodoxos han sufrido diáspora sus antepasados también, porque fue largo, fueron tiempos de miles de años. Pero como vinieron antes, están aquí, ya ellos son los cheches, los papas, los que se y los que tienen la autoridad.
La autoridad es Israel, es el gobierno, el Estado. Esa es la autoridad, puesta por Dios. Y Dios le permite lo malo para regioniar a Israel. Se lo permite. Pero Dios va a salvar a Israel. Amén. Ellos se dan cuenta de sus errores. Se dan cuenta que rechazaron al Mesías verdadero. Mesías venía como hombre. Y como hombre vendrá otra vez. ¿Quién quiere disponer la obra de Dios a la manera que de su idea? ¿Qué cosa es eso? Es un desastre. Vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 1, Verso 18 verso de 18 al 32. al 32, exacto. Entonces, Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios y se hallaron necios, es decir, tontos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún contienden a los que las hacen. Aún consienten con los que las hacen. Ustedes saben que hace mucho tiempo atrás, las personas que eran homosexuales, así, hombres con hombres, no eran consentidas. Estaban por atrás del telón, como se dice, encerrados en su escaparate, como también dicen en otra situación. Pero se hacían. Se convenían un hombre con un hombre
tenía dinero y era el guía de la casa, el machango, el bugarrón. Lo conozco en mi tiempo, del buga. Entonces, muy ciertamente, los postreros tiempos iban a ser tan soberbios, activos y tan degenerados que la ley iba a consentir esas costumbres vergonzosas, nefandas. Y entonces, precisamente decía Machía, nos dice, ¿verdad? Al fin, porque van a estar los tiempos de Noé. Hubo escaramuzas, como decimos en la guerra. Escaramuzas son pequeños asaltos, tentados o algo. Como Sodoma y Gomorra, otros lugares que estaban asignados ya por el fuego, se desaparecieron en virtud de principios de Dios, que todo va a ser así, que iba a ser así, que no iba a continuar, pero que venía un tiempo efectivo en el cual ya iba a venir el juicio final. La gente dice el día del Señor, pero es que el día del Señor vendrá como un torbellino. Y la gente está equivocada con el día del Señor. El día del Señor es cualquier día que el Señor coge para cualquier cosa. No tiene límite. Si se dijo que a Mashiach, dice Isaías 7:14, se iba a presentar la Biblia, eso lo dijo el Señor. Eso lo dijo el Señor. Entonces no es día del Señor. También se repite en San Mateo 1:23. No es lo mismo. No es día del Señor, es un texto con un contexto. La gente dice que quieren ver los contextos, en qué se basan los contextos. Ah, bueno, ahí está. Lo que digo yo, ahí está. Isaías 7:14. Compárenlo con San Mateo 1:23, no con otro verso, que son cosas alegadas, son alegorías satánicas, o son añadiduras. Pero el que dice Isaías con lo que dice, que habla de Immanuel, es lo mismo. Entonces, falsamente lo pone en el verso 21, cosa que no lo habló el ángel del Señor, no lo habló. El Espíritu Santo no habló eso. Es lo que se refiere en el verso 23, que les estoy diciendo. ¿Quieren contexto? Cuando dice Génesis 32:29, ¿quieren contexto de eso? Está en Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Un contexto. No averigües mi nombre, yo soy el que soy. Amén. Ahí te está dando un contexto. ¿Quieres más contexto? Otro tiempo más adelante, en los días de los jueces, 13:18. No preguntes por mi nombre, que es oculto. Ahí está otro contexto. ¿Quiere otro contexto más? Proverbio 34. ¿Qué dice el profeta ahí? ¿Tú lo conoces?
Si viene el rastro de eso no conoce, pues el rastro de Jehová no existe. El rastro de Yahweh ahora tampoco existe. Yo hablo con contexto. ¿Quiere más contexto? Dicho por el propio Mashiach, el Mesías. Capítulo 11. San Mateo, capítulo 11, verso 27. No, también sí. Nadie conoce a mi Padre, yo lo conozco, pero nadie lo conoce. Y al nombre del Hijo tampoco nadie lo conoce. No conocen su nombre. ¿Por qué? Porque se dijo Immanuel, que era Dios, con que iba a estar con nosotros, Dios, a nombre del Mesías, de Amachía, el ungido de Dios. Lo conocemos por Immanuel, porque Dios con nosotros. ¿En qué nombre debemos hablar? En el que es de Dios con nosotros, en el nombre del Mesías, Gloria a Dios. del Amén. ungido de Amén. Dios, Gloria a Dios. del Ben David, como quiera que ustedes lo pongan así. Es porque todas esas fraseologías vienen de la boca de Dios. Pero el Jesús no viene de la boca de Dios, sino de la boca del diablo romano, de la preponderancia del sistema imperial romano que otorga el catolicismo como figura del evangelio, del verdadero evangelio. Sí, cómo no, de la verdadera traición a Dios, que está dicho proféticamente, la de los 7 montes, que están dando inicial de dónde está, dónde se asienta la bestia. El Islam está diciéndose en Zacarías. ¿Y qué cosa es que viene en águila? Dice correctamente Medina, tierra de Arabia, y que Zancudo, que da salto para ir volando, voló a poner la infamia en Israel hasta la fecha. Cuando venga esa prueba, está dicha ahí, esa es profecía de fuego, toda esa gente con toda su religión van a ser como en el tiempo de Noé, quemadas, en el tiempo fue en agua, este va a ser quemadas, porque está prometido la quema, la gran quema de Dios. Todos esos edificios grandísimos y hermosísimos y todos esos lugares bellos, los va a destruir Dios en un abrir y cerrar de ojos. Y yo supongo que lo vayamos a ver, porque vas a estar acostado en una cama cuando viene a ver estás en el suelo y no sabes cómo estuviste en el suelo. Pero lo que tenemos Espíritu de Dios sabemos que es así, que va a pasar, en que tú no lo vas a sentir. Viene el fuego, tú no lo vas a sentir. Ahora te quemas con un fuego que se hace con brasas de candela, con alcohol, con gas o algo, pues nada más te quemas. Pero cuando venga ese fuego de Dios, ya está profetizado, no te vas a quemar. Amén. Los jóvenes hebreos, se está hablando ahí el ejemplo, que es así como el Señor va a hacer un fuego grande de Dios. Se queman los tanques, se destruyen, se derriten. Pero si adentro del tanque hay un siervo de Dios, no le pasa nada. Amén. Pero si hay 3 que no son del Señor, se van a hacer ceniza. Porque es una obra de castigo. Yo no sé cómo se va a hacer las cosas, Dios sé que lo tiene arreglado, después habrá la resurrección, qué sé yo, no sé si al mismo tiempo, si todo procede en un mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos. No sé cómo es la cosa. Para Dios no hay nada imposible, y yo lo creo así. Vamos a ver, el Señor lo proteja a su manera,
a su tiempo, nos dirá las cosas. Ahora, esto, que lo consienten, ¿dónde está? En la ley de los hombres, que es como trapo de inmundicia. Antes se usaba trapo, ahora se usa un papelito, qué sé yo, una íntima de eso que le llaman. Pues ese trapo de inmundicia que las mujeres, ahí representó Dios lo que es la ley de los hombres. Una cosa que se desecha porque es una sangre que no sirve. Hablar claro. Esto es hablar clarísimo. Porque es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, como dice en Apocalipsis, que era necesario que se hablara de nuevo. Amén. Y por eso yo les digo, ahora usted está en los Estados Unidos y sabe hablar bien. Usted oye la voz en español, por este siervo de Dios. Y usted puede hacer lo mismo, siervo de Dios, porque todos somos iguales. Yo no soy más que usted, ni usted más que yo. Entonces usted, porque sabe inglés, esto que yo les informo en mi idioma, infórmeselo a los americanos. Abra un internet y publíquelo en inglés. Usted que es chino y sabe español, abra un internet, publíquelo en chino. Porque esta es la voz de Dios. El que es ruso, el que es italiano, el que es francés, de cualquier idioma, y conoce el idioma en el que yo estoy hablando, porque dice en el labio de testamudo. Yo soy un testamudo. Y en otros labios que son los míos, hablaré a este pueblo. Y ni aún así querrán entender, pero háblelo, háblese. Porque el Señor no dice que van a hacer, que van a salvar a los pentecostales, a los católicos, ni al Islam, ni a nadie de eso, ni a ninguna política podrida de este mundo. No, es al que cree en su palabra. Barejú Baruchemo, Amén. Bendito su nombre. vamos a entender las cosas. ¿Sabe hebreo? Bueno, publíquelo en hebreo. No sé por qué razón el Señor no ha querido que yo lo publique en todos estos idiomas. Yo no soy Pablo. Yo soy del Evangelio como una basura. Pero el Señor me ha hecho ver la realidad. La potencialidad de su palabra. Gloria a Dios. Me la ha concedido que la entienda y se las diga a los demás. Y que entienden así, los que quieren ser mesiánicos o del Mesías. Hay que entenderlo así. No hay Jehová, no hay Yahweh, no hay Jesús, no hay Oshua. Yeshua, Yahshua también. Yahshua, no hay Yahshua. Estos que son también judíos que creen que entendieron el Kadush, ¿cómo es? Kaduri. El Kadosh, Kaduri. el Kaduri, que entendió que Jesús era el Mesías. Si él mienta la palabra Jesús, está mintiendo, el diablo siempre lo tiene enredado. Sabe que Jesús no existe en la palabra de Dios, existe en la palabra romana que pusieron dentro de la palabra de Dios, de la Biblia. Si Dios dice que el mundo va a ser para siempre, no va a haber arrebato ninguno. Entonces eso es absurdo. ¿Y si es por qué? Porque en el reino de Dios no entra sangre y carne. Señores, pónganse las pilas, como decimos vulgarmente. Pongan atención.
Y escríbese a todo idioma esto que se está predicando aquí. Hay muchos que predican, sí, pero mentiras. Son incircuncisos de oído, incircuncisos de corazón y incircuncisos del prepucio. Las mujeres pueden ser circuncidadas también del corazón, de los oídos. Porque esas lapidaciones que hacen los africanos, eso es que están confundidos también. Eso no se hace. La mujer no se le hace virilidad, no se le hace circuncisión, no se le dilata, no se pica nada ahí. Eso no es obra de Dios, es de obra satánica. La circuncisión que debe tener la mujer es de educar a sus hijos en la palabra de Dios. Esa es la circuncisión que deben tener ellos, la del corazón, de creer. Y que vayan a las escuelas, que aprendan, que ya desde chiquitos, que vayan que sean circuncidados el 8º día. Si no lo han hecho, que lo hagan a la edad que sea, porque la circuncisión vale en cualquier momento de la edad que tú tengas. ¿Cuándo se lo hizo a Abraham? Con la edad de 100 años casi. 100 años, sí. Casi 100 años. Y Ismael a la edad de 13 años, cuando llegó la edad de él. Pero por eso no voy a decir que es la palabra de Dios, la de los islámicos, no. Ellos están equivocados. Ahora, yo diría que si guardan la doctrina de Dios totalmente, no importa que se le diga a Alá, a Adonai, y que le ponga el nombre que sea. Nosotros decimos Adonai, el Eterno, el Todopoderoso. Pero si es la misma doctrina, no, tenemos que tener la misma doctrina, porque no hay diferencia, Dios no hace acepción. Lo mismo puede ser árabe, que israelita, que chino, que japonés, teniendo la misma dirección de Dios, no hay problema. No hay problema con Dios y no hay problema con la resurrección, no la tendrán. Tienen un falso evangélico de esos católicos y qué sé yo, una falsa identidad musulmana de ir contra lo que Dios habló anteriormente. Están también equivocados. Porque se dijo que la doctrina de ellos, la doctrina que iban a procesar era falsa. Porque lo dijo el profeta Zacarías antes que su profeta Mahoma, mucho antes. No existía yo creo que no existía Mahoma ni en su padre todavía lo había engendrado. Cuando ya miles de años atrás o cientos de años, el profeta del Señor había hablado sobre el islamismo. Pero que esa cultura hay que buscarla porque Abachía lo dijo, escudriñar, escudriña, obsérvenlo todo, pero retengan lo bueno, así, retener lo bueno. Que Dios tenga misericordia y paz con ustedes. Amén. Y pueden entender. Yo de todas maneras voy a publicar la petición de los apóstoles, de los discípulos de Amachía, y la bendición que está dicha. Primero la petición y después la bendición. Dicha por el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros enemigos o a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y esta bendición que fue dicha en el primer sacerdocio
está expresada en el sacerdocio Mashiach, puesto Amén. que él es sumo sacerdote. Él asume el sacerdocio arónico. El sumo sacerdocio Gloria a Dios. Mashiach es mayor que el arónico, porque es para siempre. Amén, gloria a Dios. Recuerden que Mashiach es para siempre. Por lo tanto, su sacerdocio es lo que quiere decir, según el orden de Melquisedec, que el sacerdocio que tenía Melquisedec es para siempre, no Melquisedec. Mashiach sí es para siempre. El propio Mashiach, y tiene el sacerdocio aquel que era para siempre, que es para siempre. Llevarejeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Amén, Amén. amén, amén.